Nosotros saludamos, le damos un gran abrazo y lo recibimos siempre con tanto cariño, todo el equipo de Radio Caracas, al profesor Ivo Hernández. Ustedes lo conocen. Hola, maestro. Es docente de la Universidad de Münster en Alemania. Profesor Ivo, un gran abrazo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias, amigo. Gracias por esta invitación. Maestro, nunca, preferiblemente estudiante, pero sí, seguimos en esa. Sí. Muchísimas gracias. Voy a tratar de hacer, siempre se nos queda corto, muy corto el tiempo cuando conversamos con el profesor Ivo. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que trae en algunos portales con relación a aspectos que están gravitando en la agenda internacional. El señor Pompeo, lo estaban comentando acá, los muchachos en el está circulando, ha declarado que la política de su país hacia Venezuela no ha cambiado a pesar de los contactos mantenidos con representantes chavistas y reiteró que la presencia de Maduro en el poder es un obstáculo para la democracia. También el secretario de Estado indicó que no puede haber elecciones libres en Venezuela si Maduro se mantiene en el poder. Y por su parte yo también les recordaba a los muchachos, el señor Rick Scott, ninguna elección futura será legítima si la mafia de Maduro consigue un acuerdo para mantenerse en el poder. Hasta donde tenemos entendido, según nuestra fuente, se ha estado negociando en Barbados, en Oslo y ahora también en Estados Unidos, unas elecciones. Hasta el régimen ha tenido que reconocerlo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto, profesor? ¿Qué visión tiene usted sobre lo que nos está pasando con todas estas declaraciones, con toda esta ensalada de declaraciones? Sí, lo primero yo diagnostico allí dos tenores muy distintos de esas discusiones. Son cosas muy diferentes. Uh-huh. Una es el aparato de los supuestos diálogos con la fallidísima tesis europea de poner a Noruega allí y poner unas personas que primero decían que no iban a ir y después terminaron yendo y nadie sabe a qué fueron porque no se logró nada más que perder tiempo. Uh-huh. Eso como primera medida. Como segunda medida, de parte de los Estados Unidos, sí entiendo perfectamente lo que están haciendo, porque ellos lo que están es minimizando costos, es decir, haciéndole ofertas a las personas que todavía pueden negociar algunas posibilidades para su futuro, haciéndole alguna oferta en donde se minimice la situación y dice, mira, vamos a tratar de resolver esto. Un caso que pudiera ser análogo es el caso, vamos a irnos un momentito hacia el año 60 y tanto, Uh-huh. de la guerra de Vietnam, porque el problema de la guerra de Vietnam no fue el conflicto como tal solamente, sino que Estados Unidos se vio atrapado apoyando a un gobierno corrupto en Vietnam del Sur. Sí. Entonces, ¿qué pasaba allí? Había momentos en los cuales Estados Unidos, claro que trataba de negociar con Vietnam del Norte, pero el problema era que estaba atado a sus aliados naturales. Entonces aquí hay que entender muy bien la situación de lo que se está haciendo. Estados Unidos, claro que está tocándole puertas a estos sujetos que además muchos de ellos no tienen ningún mañana o muy poco que ofrecer y cada día la piel de zapa se va encogiendo. Eso está claro. Y los anillos de la anaconda siguen cerrándose porque el único país que ha mantenido una estrategia coherente respecto a su oposición a la tiranía venezolana son los Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, es coherente, no tiene, en ese sentido no se puede, la plana es absolutamente vertical, lo que ha venido haciendo con las sanciones que han hecho, con toda la cantidad de medidas contra los personeros para salvar a Citgo y que han hecho además que países inmediatamente se plieguen a la situación. El caso de Turquía, no lo debemos olvidar. Ese banco viene desde el Imperio Otomano, ese es uno de los principales bancos de Turquía y donde el Estado tiene gran capital o mayoría de capital. Eso es importantísimo. Lo que pasó con China, con la compañía CNOOC, que es la petrolera internacional de ellos y que ahora esa misma, desmienten incluso que supuestamente Wilson iba a arreglar las refinerías venezolanas. No, y lo que está haciendo Rusia, todo el mundo sabe que es porque Putin está desesperado por cobrar su dinero. Se está cerrando sobre Venezuela el eje de esas coordenadas que todavía ofrecen a algunas personas alguna salida. De manera que esas son dos cosas muy distintas. Lo que la oposición venezolana o esta oposición que se aglutina en torno a Guaidó tiene que entender es que el camino es uno solo y que no se pueden estar haciendo ofertas ni jugándose a vivezas por detrás. La clase política venezolana tiene que entender esto y dejar de hacerse pasar por expertos porque no lo son. Y cada vez están quedando peor ante los ojos del mundo. Sobre todo, profesor, también para que nos ayude a entender,
hemos interpretado que la situación venezolana es bastante compleja y a veces hasta sui generis, porque estos criminales que desgobiernan el país están asociados con la FARC, con el ELN, con Hezbollah, con Hamas, con el narcotráfico internacional. Acabamos de ver la presencia del cartel de los soles acá. A eso súmele todo el componente de lo que representa y ha representado Cuba. Hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de Irán, hablamos de Turquía. Entonces, hablar en unos términos tan sutiles y tan románticos que nos conducirían a un terreno electoral, lo vemos como bien complicado. No sé cómo lo ve usted, pues, ¿no? Al menos como está en la situación presente y sabiendo que ese registro electoral venezolano está no solamente intervenido, sino podrido de punta a punta. Y hay que hacer una autopsia completa del sistema, de la transmisión de data, de todo el desastre que hizo Smartmatic, admitido por su propio presidente, el presidente de Smartmatic, que decía y hablaba de las capacidades de frustrar hasta 1 millón o más de votos en torno a un sentido u otro. De manera que todo eso nos revela que lo que se había planteado originalmente, aquellos 3 puntos, eran los 3 puntos que todo el mundo coincidía en pensar como mejores: el cese de la usurpación. Eso sería, sobre todas las cosas, el primero de los pasos, ¿no? El gobierno de la transición, y entonces luego de eso y de la limpieza necesaria de este desastre que se ha manifestado en los últimos 20 años sobre Venezuela y se ha cernido sobre nosotros, entonces pasar sí a unas elecciones que se puedan llamar elecciones. Nada de lo que se haga ahorita sería electoral, nada de eso. Y eso tiene que entenderlo esa oposición que febrilmente hace unos llamados como especie de toreando para las gradas. No convence eso. No convence ni siquiera con los pobrísimos argumentos ni insultos que manejan en las redes sociales. Hay que entender que las cosas, estamos en este momento en una vitrina y todo se está viendo. Ha dicho muy bien Mingo esa situación de intervención de diversas fuerzas. Y aquí hay que entender que justamente en eso las sanciones de Estados Unidos han apretado a la culebra por la cabeza. Porque claro, ¿qué tienen en común todas esas organizaciones? Finanzas internacionales. Ellos solamente se pueden mover en 2 monedas, o se mueven en euros o se mueven en dólares. Eso de tener yuanes no lo tienen sino los chinos nada más. Eso no lo van a tener los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos, al aplicar sanciones y al aplicar vinculaciones con Venezuela y con el régimen criminal, pues empieza a asfixiar a esas personas. Lo que pasó en Turquía no fue que de repente al gobierno de Erdogan le entró una especie de brisa ética en la cabeza. No, eso no fue. Es absolutamente coherente y racional lo que pasó, lo que pasa con China. Para China, Venezuela es simplemente una cosa decorativa en torno a sus negocios con Estados Unidos. Y si Estados Unidos dio cierta flexibilidad, como se mostró hasta diciembre con los aranceles, pues correspondía a China hacer lo propio de otra manera. Aquí se están jugando cartas muy tensas y muy trancadas, y los grupos criminales son ante todo corporaciones criminales. Esas son gente que vive del negocio de la criminalidad. Ahí no hay ideología de nada. La FARC no tiene ideología de nada, el ELN tampoco, y los terroristas mucho menos. Esos son personas que además traicionan al Islam, metiendo la mentira de que es una religión lo que están usando, y ellos son las personas que tienen el radicalismo para matar gente y hacer negocio con eso. De manera que está clara la situación, y Venezuela, ese régimen que está asolando, se está quedando solo, y nosotros como oposición solo tenemos que contribuir a que las sanciones sean más eficientes, más verticales y que incidan más directamente sobre las personas. ¿Por qué todavía de este lado de la oposición algunos se oponen y algunos las cuestionan? Eso es lo que merece curiosidad. Sí, ahora fíjese, Cuba es un ejemplo. Yo le estaba colocando a los muchachos el símil a propósito de la resolución de Major League Baseball de prohibir a sus jugadores a que vengan acá a jugar. Entonces yo me imaginaba que el régimen iba a tomar eso como una bandera a decir, bueno, fíjense ustedes hasta dónde llegan las sanciones. El béisbol, que es el deporte nacional. Fíjense ustedes cómo pretenden prohibirnos. Bueno, yo me imagino que el primer juego de Caracas Magallanes va a ser con pelota de goma, pues, ¿no? Y con unos palos como si fuera chapita, pues, con unos palos de escoba. Aquí estamos resistiendo contra el imperio. Y entonces hacen y orquestan toda una campaña dándose de víctimas, pues, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho Cuba durante más de 60 años. Eso también es lo que nos espera a nosotros. Tenemos que seguirnos viendo en ese espejo, producto de todas esas sanciones que han sido manipuladas por los Castro y también acá por Chávez y por Maduro. No porque Venezuela no tiene, y este régimen no tiene, ni soñando, la capacidad de cancillería que ha tenido Cuba y su poder sobre Europa, sobre incidir dentro de la política interna de los países europeos para mover
inversiones en respecto a Cuba y todo eso como primera medida, como segunda medida, porque Venezuela no tiene otra Venezuela que parasitar. Hay que entender que las sanciones contra Cuba han funcionado tanto que luego que la Unión Soviética se desacoplara, eso iba al suelo. Lo que pasa es que lo rescató Venezuela. Claro que, por supuesto, si usted tiene unas sanciones y no le dejan comerciar con las naciones democráticas, pero viene alguien y se sacrifica o se inmola, como hicieron a Venezuela, que entregaron un país para salvar a otro, bueno, por supuesto las sanciones no van a funcionar. Ahora, vamos a ver qué país se va a inmolar para salvar esta camarilla de cuatreros políticos. Eso es muy difícil que suceda. Claro, sobre todo, profesor, sobre todo, disculpe sí. que lo interrumpa solamente en eso, porque yo me fui al ejemplo del béisbol, pero es que lo estamos viviendo con los sátrapas del régimen que están diciéndole al pueblo que no hay comida y que no va, y que cada vez va a haber menos ni medicina ni comida producto de las sanciones. Pues. Y mientras eso ocurre, profesor, yo creo que ellos siguen aquí en su búnker, porque ellos prepararon a Venezuela como para seguir aquí, bueno, sin que les ocurra absolutamente nada, porque este es su búnker, sí. Este es su refugio. Su trinchera. Su trinchera, exactamente. Sí, eso puede ser hasta cierto punto, Erika, ¿no? Sí, ¿cómo está, profesor? Le saludo. Sí, un cordial saludo. Ese punto es muy válido, ese punto de resistir. Ahora bien, hay que entender que estos son personajes que han saqueado el país, pero los fondos están fuera de Venezuela. Entonces, estos son sujetos que sobre todas las cosas lo que están pensando en este momento es cómo van a disfrutar del botín robado. Aquí no hay mucha ideología, aquí no va a haber una señora como Magda Goebbels, que es la esposa de Goebbels, que se mató a los 6 hijos y se suicidó ella y dijo, yo no quiero vivir en un mundo sin nacionalsocialismo. Eso no va a existir en Venezuela. Aquí nadie va a poner aquí la filosofía es más o menos con aquello del pescuezo no retoña, y la venta de personas en lo que empiezan a aparecer los precios por cabeza va a ser bastante interesante. Bueno, pero ya pusieron precio a la cabeza, y disculpe que le interrumpa, ya le pusieron precio a la ubicación de Tarek El Aissami. Y sin embargo correcto. Vemos que aparece junto con Diosdado en su programa, ¿no? En días ha pasado esto, es correcto. Y ahí lo que tenemos es que esperar que todo esto cobre una dimensión real. El problema es que en Venezuela, por como se está viviendo la situación tan grave, la gente tiene una impaciencia que es natural y normal. Pero gente mucho más hábil y mejor bunkerizada que esta, como fue el caso de Bin Laden, lo agarraron en Pakistán y han ido cazando uno a una las cabezas de Al-Qaeda. Entonces, hay que entender que estos son procesos de hacer una nación como centro forajido, además con arbotantes, con el crimen regional y global. Es algo bastante elaborado. Ha tomado 20 años esta arquitectura, destruir un estado orgánico para llevarlo a esto. Entonces, por supuesto que recuperarlo no es tan sencillo. Sin embargo, hay que ser bastante optimista porque la situación se está desenvolviendo bastante prontamente. Y yo sí insisto que falta todavía más voz clara de los actores regionales. Y ahí paso a un segundo punto que quisiera acentuar en esta discusión. Por favor. Y es que en relación a lo que sucedió con Macri, Venezuela pudiera estar en una situación bastante grave, y esto sí tiene un efecto a mediano plazo bastante fuerte. Vamos a ver si lo logro dibujar en pocas palabras. Al Macri poder perder la presidencia y volver el peronismo, estamos ante una situación gravísima. Creo que todo el mundo ha visto con muchísima curiosidad cómo desde hace 4 días de repente la Amazonia se está quemando. Sí. Es decir, si usted busca las estadísticas, y aquí le pido por favor racionalidad a los amigos oyentes, yo tengo frente a mí las estadísticas de una organización que se llama Statista, que es una de las más serias del mundo. La quema del Amazonas y su deforestación es algo muy serio. El año pasado más o menos se calcula que hubo 7.900 kilómetros cuadrados. Bueno, yo les voy a decir algo bien sencillo. Eso fue el año 2018. Sí. Es donde tenemos la estadística. Tengo frente a mí las estadísticas de Lula, es decir, del 2005 al 2008, triplican lo que está diciéndose que quemó Bolsonaro. Caray. Entonces, vamos a hablar las cosas claras. ¿De qué se trata aquí? Se trata de que hay un eje cubano que se está tratando de imponer nuevamente, porque al señor Lula lo quieren sacar con sobreseimiento, como sacaron a Chávez Frías una vez de la cárcel. Claro. Entonces, lo que estamos enfrentándonos aquí sería el dineral que dejó ese señor Lula en la calle por corrupción, que seguramente tienen deudas con él y que pueden sacarlo. Lo que tenemos en Argentina, nadie olvide que Petro por poquito no ganó en Colombia y todos sabemos lo que eso significaría. Sí. Entonces estamos ante un peligro continental enorme. El continente sí se puede incendiar y volvería a aquella tristísima frase
de Guevara, el Che Guevara, que decía vamos a hacerles 1, 2, 5, 10 Vietnam. Bueno, aquí se va a poder incendiar esto, ya no tienen que asaltar el cielo, ya lo pueden comprar, ya la izquierda es tan millonaria que es capaz de comprar el continente con sus negocios sucios. Estamos en una situación grave y eso sí puede incidir mal y duro sobre Venezuela. Qué triste lo que usted describe de una manera que lo ha resumido también, profesor, porque lo hemos conversado aquí los muchachos de producción, yo se los he dicho, que siempre pesa sobre nuestro continente el estar como bailando en un tucero en materia de estabilidad política, pues, ¿no? Y esto que usted acaba de poner el ejemplo, porque yo incluiría México también. La amenaza que siempre representa el retorno de estos líderes populistas. Sí, claro. Que la gente pareciera tener memoria corta, profesor Hernández. Sí, es correcto. No puedo sino suscribir lo que ustedes están diciendo. Frente a mí tengo uno de los textos base que se llama El Gran Escape, del economista, el Premio Nobel 2015, Angus Deaton. Y Angus Deaton lo que nos dice, en pocas palabras, es que la humanidad tiene en estos momentos una bonanza increíble, salvo aquellos países que tienen malos gobiernos, y son los malos gobiernos los que causan las penurias, el hambre, la desolación y la miseria. Ya eso no sucede por sí solo, ya hay que hacerlo. Ya la humanidad está avanzando a puntos tales en los cuales hasta los países africanos más pobres tienen niveles de vida y de expectativa de vida de Europa en 1955. Entonces, ¿qué le estamos diciendo nosotros a Venezuela? ¿Se le está ofreciendo qué cosa? Hay que apoyar la salida de este régimen, pero entender que lo que viene tiene que ser manejado por gente virtuosa. No nos vamos a retroceder los relojes a 1998 y que nos venga entonces el mismo liderazgo que nos llevó y nos empujó a este barranco, volver a aparecer con las caras lavadas, porque este es el que es el zorro viejo y el otro de aquel de allá. Claro, eso no puede ser, eso es aterrador, ese panorama. Claro. Pero qué bueno también que coloca este ejemplo porque yo quería llevarlo a lo nuestro, a lo local, aquí en Venezuela. Pongamos en un ejercicio de imaginación que nosotros salimos de estos terroristas, de estos narcos, de Maduro, de Diosdado, de Tarek El Aissami, de los que malgobiernan el país. Están tras las rejas. Bueno, y está Guaidó, o está María Corina, o hay otro panorama que se ve y que se vive y que se respira acá en Venezuela. ¿Usted cree que en 2, 3, 4 años de una gestión de Guaidó, de María Corina, de lo que sea, de una coalición, de lo que nos venga saliendo de estos sátrapas que malgobiernan, pues a los 2 o 3 años los llamarán, Maduro regresa, por favor, que reviven a Chávez, porque aquí no tenemos... Que pase como Argentina ahorita. Que pase como está pasando en Argentina, o como el profesor estaba poniendo el ejemplo de Lula. Si a Lula lo sacan de la cárcel, tú puedes apostar que es presidente otra vez de Brasil, pues no. Entonces, bueno, esta tragedia, profesor, ¿qué hacemos con esto? Lo único como argumento que puedo esgrimir ante esa razón, que es bastante coherente de parte de ustedes dos, es lo siguiente, que ninguno de esos países ha sido marcado en fuego como lo ha sido Venezuela. Es decir, Venezuela era un país normal, con todos sus defectos. Si usted retrocede el reloj al año 95, 96, con los problemas que teníamos, y eso que el gobierno de Caldera fue bastante lamentable en muchos sentidos, era un país normal. La debacle, la destrucción, ver gente comiendo basura, ver gente morirse, como todos hemos tenido familiares o amigos que han muerto y nos queda la duda si era que le tocaba morirse o fue que se murió porque no había la pastilla que tenía que tomar. Sí, que lo mataron. Exacto, porque eso es la gran duda que nos queda. Claro. A ustedes seguramente, a mí se me han muerto amigos y personas, y tú dices, bueno, uno le queda siempre la duda. ¿Esa hipertensión bien tratada era para que pasara eso o no? Auténtico. Entonces, el punto allí es que quizás esos países no han sido marcados y que Venezuela tiene la gente, tiene el talento. Hay que recordar que dentro del desastre de lo que ha provocado la ignorancia de este sujeto Chávez con Maduro y todos estos personajes, es que han destruido y lanzado a la diáspora la generación más preparada de Venezuela en toda su historia. Sí. Es decir, Venezuela formó desde los años 70 al año 2000, no solamente que el sistema de las orquestas, no solamente un sistema universitario, un sistema de gente preparada afuera. Lo que hemos dilapidado es talento humano. Si todo eso pudiéramos congeniarlo, Venezuela tiene más talento humano incluso que la Alemania de posguerra. Entonces hay que entender que si se puede, y hay la gente virtuosa para conducir esto, y entender que no se trata de hacer Cúcuta otra vez y que pase la cosa con 4 vivos que dicen que agarraron plata o no agarraron plata. Si tenemos eso superado, no hay ningún obstáculo para que Venezuela no conozca sino un gran éxito. Somos un país petrolero y hay mucha gente que sabe de petróleo, es decir, que esa industria que está en las ruinas se puede levantar.
y el Fénix sí se puede levantar. Tenemos con qué hacerlo, pero no con el pasado. Es con gente que sabe. Venezuela tiene, vaya usted a las universidades más brillantes del mundo, ahí hay un venezolano. Y donde están los venezolanos, ¿por qué se caracterizan? Porque se resbalan en lo seco y se paran en lo mojado. Es decir, son personas que con nada hacen algo, porque aprendieron a ser así. Entonces, ¿cómo vamos a dilapidar ese talento? Y vamos entonces a anclarnos con octogenarios en la política que supuestamente saben, pues no saben nada. Sí. Y a los efectos me remito, tenemos 20 años como Moisés en el desierto, dando vueltas porque no encontramos la tierra prometida y la tenemos al lado. Entonces vamos a empezar a hablar con cierta coherencia. Repito, no nos dejemos marear por la situación. ¿Es preocupante lo de Argentina? Sí. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a un efecto geopolítico negativo que nos pudiera amilanar al único socio que ha mantenido incólume su posición, que son los Estados Unidos. Lo de Europa da pena. Cada vez que sale la señora Mogherini, eso es realmente así como uno dice, Dios mío, ¿qué será lo que no va a decir esta vez? Sí. Porque dice, entonces, por ahí tenemos que introducirnos. Y repito, entiéndase, lo de la Amazonia es grave, es gravísimo. ¿Y dónde está el arco minero? Así es. ¿Por qué nadie dice esa barbaridad? Y que hay países... Yo lo comenté esta mañana, profesor, que incluso y ¿cómo es que se llama? Que se me olvidó, se me fue ahorita el nombre. Estaban ofreciendo ayuda para resolver el problema de la Amazonia. No salió Arreaza a decir que aquí Venezuela puede ayudar y puede pagar. Y el arco minero está destrozando la zona. Sí, vamos a hablar de eso, pero tiene que ser en la próxima parte, profesor, porque tenemos un intervalo breve comercial, tenemos una pauta con máster. Es el profesor Ivo Hernández, docente de la Universidad de Münster en Alemania. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Ahora tenemos publicidad, amigos, es decir, Honda en Venezuela, es decir, Distasi Motors, que es el concesionario Honda de Venezuela. Y les recuerdo una vez más que Honda en el mundo entero ha orquestado toda una campaña preventiva para que le revisen a usted su sistema de airbag, el sistema de airbag de su carro. Si usted tiene una camioneta Honda, un carro Honda, bueno, aquí en Venezuela lo va a traer a Distasi Motors, porque nosotros tenemos que revisarlo. Es algo muy sencillo, le vamos a colocar un inflador modificado en el módulo del airbag, y eso dura aproximadamente 1 hora, pero quiero enfatizar que es completamente gratis. Pero tiene que ser por cita, por estricta cita. Usted va a pedir su cita en Distasi Motors, acá en el 0212-285-7779 o directamente en www.distasi-honda.com.ve. ¿Usted no le provoca tener este fin de semana una gran torta, una torta riquísima para compartir con toda la familia? Bueno, para eso está Del Corso y Tartufo. Usted ahora va a llamar, puede hacerlo ahorita, ellos están desde las 5 de la mañana. Puede llamar al 941-1971 o 239-5861. Puede decir que usted quiere una torta de mazapán, porque no tiene por qué haber un motivo de un matrimonio o de un bautizo o de una comunión o de un divorcio. No, la torta de mazapán es cualquier motivo. O puede ser una torta de arequipe o un brazo gitano o una marmoleada o una milhoja griega que es crocante. O la santonoré o la selva negra o la selva blanca o la trufa o la de jazz. Caray, esa torta. Y vengan a desayunar este fin de semana. Del Corso y Tartufo, 2 maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo.
Vamos a la recta final de esta conversación con nuestro admirado y querido Ivo Hernández, docente de la Universidad de Münster en Alemania. Erika, admirado y querido por todos también nuestros espectadores y oyentes. Dale doctor, un resumen, hazle un compacto de todo lo que estamos recibiendo. De los comentarios que estamos recibiendo. Orgullo venezolano, felicitaciones por ese invitado de lujo. Pues palabras hermosísimas para usted, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, la sangre no es agua, hay que decir eso, ¿no? Sí, y bueno, Venezuela, ¿qué puede uno decir? Pues que tenemos entre todos esa responsabilidad histórica, pero creo que se puede. Uno tiene que ser optimista y sobre todo el país tiene un enorme potencial humano. Olvídense del petróleo, olvídense del oro, del coltán, de todas esas cosas. Qué bueno que las tenemos, pero lo que tiene Venezuela y tiene que recuperar es la gente y lo bueno de esa gente. Porque hasta ahora hemos visto, sobre todo por parte de estas personas muy mal habladas, muy groseros, muy ordinarios, hemos visto la parte fea que teníamos y que sabíamos que existía, pero ahora ha sido expuesta mundialmente. Entonces, hablar como hablaba Chávez, nosotros no somos así. Venezuela es la tierra de Venezuela en el siglo XIX dio una gramática de Andrés Bello, dio un modal de buenas costumbres. Es un país que educa a la gente, un país donde la gente es bien hablada, culta. Venezuela no es un país de patanes con lenguaje cuartelero, eso no es así. Y algunos políticos que tratan de imitar esa pobreza del lenguaje en lugar de darse cuenta que su posición debe ser didáctica respecto a la sociedad y empezar por decir las cosas bien, porque el que no puede decir las cosas bien, mal las puede pensar bien, porque el lenguaje no es el caballo del pensamiento, es el jinete. Entonces tenemos que decir las cosas bien y hablarnos con respeto y con claridad. Eso nos angustia mucho, profesor, y lo hemos abordado en distintas oportunidades, porque hay gente que nos dice, bueno, pero ¿cómo hacemos que tal candidato hay que ponerlo popular, hay que ponerlo, hay que chabacanizarlo, hay que ranchificarlo para que le llegue al pueblo? Cuando lo que tenemos que hacer, profesor, es elevar el nivel del pueblo. ¿Cómo vamos a ranchificar y a poner, por qué tiene que ser con groserías y con mal hablar? Eso no lo entendemos realmente. ¿Por qué se insiste en que para ser popular y llegarle al pueblo venezolano, a los más desposeídos, pues hay que colocarlos en un rancho? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué fue así? Pero realmente si seguirá siendo así no lo sabemos. Hay mucho encuestador que es un vendedor de espejismo para Venezuela, hay que entender eso también, ¿eh? Hemos vivido de parte o de la mano de muchas encuestas que nos muestran lo que quieren que veamos. Pero repito, en Venezuela hay dos cosas o dos grandes defectos que nos han pasado con los protocandidatos que hemos tenido. Una es esa, que pretenden vulgarizarlos creyendo que eso los populariza, y la segunda es que no se les puede criticar, porque usted no puede criticar al candidato fulano. Porque si usted lo critica, entonces usted lo está dañando. No entienda al contrario que se le está ayudando, porque la crítica es luz. Si usted le dice las cosas bien dichas a tiempo, evita que ese sujeto se aísle, se endiose y termine hablando disparates, como ya nos ha pasado con algunos. Sí. Entonces hay personas que se aíslan completamente, empiezan a poner un montón de teléfonos enfrente, a hablar con una ordinariez y a insultar a todo el mundo y a maltratar a la gente. Eso no tiene nada que ver con liderazgo. Liderazgo se trata simplemente de decir lo que hay que decir y decirlo a tiempo, y luego saberse callar. Entonces, eso no lo hemos visto. ¿Por qué? En parte porque dice, no lo critique, no sumes que no restes que sumas, o no sumas que restes. Eso no funciona así. ¿Y tú qué propones? ¿Y tú qué propones? Que también es la frase. ¿Y tú qué propones? ¿Y tú qué propones? Si no vas a sumar, cállate. Ese tipo de comentarios que invitan también a que seamos como muy radicales a la hora de apoyar a alguien, ¿no? En principio propongo discutir, hablar, simplemente con respeto, pero hablar, exponer las dudas que todos tenemos. Estamos en este momento cerrando agosto. ¿Qué hemos logrado con un gobierno encargado que comenzó en enero? Muy poco. ¿Qué podemos lograr? Mucho. ¿Cómo? Cambiando las estrategias y hablándole claro a las personas, que la gente no sienta que hay una clase política que vive, piensa y actúa de una manera distinta porque tiene financiamientos que ni siquiera sabemos cómo funcionan, y un pueblo que se está muriendo de mengue y de hambre. En la medida en que haya esa desidentificación, pues por supuesto va a haber cada vez más divorcio entre las verdades que se están manejando, entre las opiniones y criterios de la realidad. Eso es muy importante. Hay un puntito que quisiera también, como estábamos hablando hace poco de Brasil, quisiera llevarlos a un punto que sobre Venezuela puede tener incidencia breve. Esto en los próximos días va a venir. En la costa vasca, en Biarritz, del lado francés, se reúne el grupo de los 7, que como ustedes saben son los países, se les llamaba antes los países ricos, aunque China no está ahí, ni India tampoco.
Pero India va como invitado, pero no es formal. El punto aquí importante es que se está haciendo esa cumbre que va a empezar mañana y está la contracumbre. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los temas va a ser la Amazonia. Eso es definitivo así. Y la contracumbre que la organiza toda la izquierda mundial, ahí está el Podemos de España, está Unidas por el Partido de la Izquierda Unida, están los vascos de Bildu, etcétera, una cantidad de izquierda. Por supuesto que va también a estar representación de la bandera venezolana, que ya figura en algunas partes y se ha dejado ver. Entonces hay que estar atentos allí para que no se siga disfrazando y desdibujando la realidad de lo que nos acontece. Eso es muy importante para las personas que nos representan en esos países y que tomen carta cabal en los medios de esos países. Ya para terminar, nos quedan un par de minutos. Nosotros promovíamos este encuentro con usted ayer. Habíamos colocado un tuit, era en interrogante. ¿Tiene razones para estar nervioso el narcorrégimen de Maduro? Esta semana hubo bastantes dimes y diretes entre Diosdado, entre Maduro, las conversaciones con funcionarios de Trump, si se habían reunido o no se habían reunido. Yo me reúno, pero con el permiso del presidente Nicolás, etcétera. Pues usted, ¿qué lectura le dio a este sainete que vimos en materia política esta semana por parte del narcorrégimen? Sí, para cerrar, justamente con una especie de serpiente que se muerde la cola, diría que esas discusiones se han venido dando y que Estados Unidos solo busca minimizar costos. Claro que se van a reunir, claro que van a enviar emisarios para discutir y van a ofrecer algunas cosas. Y atento quien todavía pueda negociar, porque algunas personas no pueden negociar. Porque Estados Unidos, lejos de esa imagen que Venezuela se trata de vender, Estados Unidos no es un imperio. Estados Unidos fue una colonia. Y no es ningún imperio, es una democracia. Y como democracia, muchas de las cosas intestinas se discuten bastante dentro de ello. Y las discusiones y las decisiones que salen son productos de un consenso que se está manejando, sea por los personajes electos o sea por los parlamentos o asambleas que haya. Entonces, aquí hay que entender que lo que se está manejando con Venezuela es una minimización de costos. Ya está claro que esa boa que hemos hablado sigue cerrando los anillos, que la política que hemos visto de sanciones, congelamiento de cuentas, revocamiento de visas, presiones con los voceros permanentemente, todo lo que Europa no hace, está actuando y va a seguir actuando. Entonces, es bueno que algunas personas entiendan, ellos que todavía pueden negociar, que tienen todavía ese puente de plata, que no lo desperdicien, porque no va a haber mañana. Qué bueno sería, y dejo esto como punto final, que Europa se sumase, porque Europa, a través de su presión, entonces sí le hablaría duro a Putin, porque lo que hay entre Europa y Rusia es el convenio de energía perfecto entre clientes y proveedores. Entonces ellos sí tienen esa capacidad para decirle a Putin, no meta las manos más en Venezuela, lo harían mejor que Estados Unidos. Otro gallo cantaría, profesor, se nos agotó el tiempo lamentablemente, pero esperemos pronto tenerlo de nuevo acá en el programa. Siempre a sus órdenes, con muchísimo gusto y muy cordial y gran abrazo a todos ustedes, el equipo de RCR siempre querido y a toda la audiencia. Ivo Hernández, docente de la Universidad de Münster, Alemania. Amigos, ustedes recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios.